Buenas noches, estás en sintonía de Luxor TV. Espero me estén escuchando perfectamente bien. Aquí veo los niveles de audio funcionando a la perfección. Vamos a hablarles hoy acerca de algo que a mí me ha dejado impactado en el libro blanco, y también quiero tocarle el tema sobre los algoritmos de consenso que utiliza One Ecosystem. Vayamos entonces con la introducción. Bueno, tengo que informarles que estamos con el barómetro al 68%. Esto quiere decir que en cualquier momento se va a dar el triple split. Según mis cálculos, va a ser para finales de mes. Lo más probable entonces que al finalizar el mes de mayo estemos ya con el split al 100% y estaríamos andando entonces ya con lo que se llama la dificultad a través de el barómetro. El barómetro va a empezar a cambiar, como ustedes saben, poco a poco. Voy a ir a la caja de comentarios para ver si me están escuchando en este preciso momento y me confirman si me escuchan. Voy a escribir para que todo esté claro. Voy a seguir transmitiendo porque según los niveles acá están claros y el audio está saliendo correctamente. Entonces, esto va a hacer que la moneda se dispare entre 60 euros y 90 euros. En ese rango va a estar el valor de One una vez que el barómetro llegue a 100%. Y eso puede pasar en un mes o 2 meses después que se da el split. Vamos a ver qué sucede. Los meses que vienen son muy interesantes. Vamos a ver si me respondieron acá. Sí, ahora sí dice que se escucha. Gracias, John. Disculpen a todos porque este sistema que tengo me marca el audio, los niveles, pero está en colores. Entonces no me fijé. Lo vi con el rabillo del ojo. Que estaba marcando y dice estoy en vivo, ¿no? Pero no me fijé en el color y estaba en gris. Y ahora sí, pues, está en verde. Vayamos entonces con la información rápidamente para que esta noche la traten de digerir un poco. Una información que encontré en el white paper y quiero mostrársela porque las cosas están escritas allí por algo. Por algo las cosas están escritas en el white paper. Entonces en el white paper, buscando la información, vi esto que está aquí. Ahí lo tengo subrayado. Yo lo copié y fui al traductor, ¿no? Para ver cómo era el asunto. Y hice la traducción, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Y en la traducción que dice: After the blockchain was improved in 2021, the company focused on completing the One Forex and One Exchange projects. Entonces dice: después de que se mejoró la cadena de bloques en el 2021, la compañía centró sus esfuerzos en completar los proyectos de One Forex y One Exchange. ¿Qué quiere decir esta información aquí? Pues está muy claro, la compañía nos está diciendo en pocas palabras que los proyectos de One Forex y el proyecto de One Exchange es una realidad dentro de One Ecosystem. Lo que pasa, vuelvo y le repito a todos ustedes que me están escuchando, todo esto tiene un mecanismo de salida. Y una vez que salga el One Forex, que va a ser en los próximos 60 días, vamos a entender un poquito más cómo va a ser lo del exchange. Porque vamos a estar a mitad de mes, a mitad de año, y en estos 6 meses que vienen, una vez que salga el One Forex, vamos a poder entender cómo va a ser
esa salida, porque la compañía dijo que a final de año o comienzo del 2023 se va a lanzar la red de One Ecosystem al mercado público. Nosotros tenemos una red privada y nuestra blockchain es privada, y como está privada en este momento no se puede ver absolutamente el Block Explorer, donde se puede descifrar todo lo que es el hash completamente de una criptomoneda. Pero cuando vayamos a público, nuestra red va a ser como una red híbrida. Va a tener acceso a la red pública de Ethereum y se va a integrar a ella, pero como ecosistema tenemos un ambiente centralizado privado. Pero la tecnología que estamos utilizando es distribuida y es pública porque se va a conectar a todos los nodos y a todos los protocolos algorítmicos que está utilizando Ethereum para validar los consensos de las transacciones. Y a ese punto en particular es donde quiero que nos enfoquemos en los minutos que vamos a trabajar para que puedan entender cuál es el consenso que estamos utilizando con One Ecosystem. Vamos al primer algoritmo de consenso que se llama Proof of Work. Proof of Work quiere decir prueba de trabajo. Este protocolo de consenso consiste en que las partes de una red realicen con éxito un trabajo computacionalmente costoso para acceder a los recursos de dicha red. Esto quiere decir que se utiliza computadoras para minar a el protocolo de Ethereum. Estas operaciones, que luego son verificadas por la red, una vez que son aprobadas, se da acceso al cliente para que use los recursos de la misma. Normalmente, el trabajo solicitado consiste en realizar complejas operaciones de cómputo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, descubrieron que las tarjetas de video tenían la capacidad de hacer grandes operaciones de cómputo, superior al que hace un microprocesador. Al principio se utilizaban los CPUs, que son los microprocesadores de la marca Intel, por lo general, que tenían la capacidad de minar hace muchos años el Proof of Work de Bitcoin, y al principio cuando arrancó Ethereum se hacía con los procesadores y con los procesadores internos en las computadoras, podían minar la moneda. Pero a medida que el grado de dificultad comenzó a subir, tanto en Bitcoin como en Ethereum, llegó un punto donde Bitcoin ya no se podía minar con un procesador de computadora, tenía que utilizar una tarjeta gráfica y empezó a minarse con tarjeta gráfica. A Ethereum le pasó lo mismo, entonces comenzaron a minar con tarjeta gráfica. Pero llegó un punto donde Bitcoin ya no se podía minar con tarjeta gráfica. El grado de dificultad había avanzado tanto que se requería un poder superior. Y de eso les voy a hablar más adelante. Entonces, Ethereum al día de hoy todavía utiliza Proof of Work, que son las tarjetas de video estas que están ustedes observando. Hoy día esas tarjetas cuestan mucho dinero. En su tiempo, una tarjeta, cuando no se utilizaba para esto, 200, 300, 400, 500 dólares. Hoy día tú vas a comprar esta tarjeta de minería y no te baja de $3,000, porque son tarjetas sumamente poderosas que tienen la capacidad de hacer muchos cálculos matemáticos, y la recompensa es muy jugosa para aquel que tenga una tarjeta de esta. Se requieren varias para poder minar un bloque a buena velocidad y tener una buena recompensa. Por lo general, los rigs se arman con 6 a 8 tarjetas utilizando una placa madre que tiene los componentes para conectar estas tarjetas, y no se requiere un procesador tan potente. Con un Pentium de última generación, si todavía lo fabrican, puedes utilizarlo. No tienes que cargarlo mucho con el procesador porque el trabajo matemático lo van a hacer las tarjetas gráficas. Con 8 GB de RAM y un disco duro de 128 de estado sólido, le cargas el software y automáticamente comienzas a minar. Una tarjeta esta te puede estar dando 80 o 90 dólares al mes. Pero si tienes 6, bueno, ya te está dando un ingreso, ¿no? Y el consumo es muy bajo en lo que es la electricidad. Y es muy rentable, pues, para las personas que están en situaciones un poco delicadas como Venezuela y otros países que están complicados con la parte del fiat.
utilizan estos sistemas para sacar dinero del ciberespacio. Bueno, eso es lo que es Proof of Work. Vayamos a la parte poderosa de Proof of Work, que lo hacen los equipos de minería de alto calado. Y hablo esto porque ya cuando entramos a ver equipos como los que van a ver a continuación, es una cuestión bastante complicada porque ya aquí se requiere alto calado, alto peso. Son equipos que utilizan un sistema de enfriamiento con agua. Imagínense, esto es lo último que acaba de sacar Bitmain para equipos de minería. Y este es un solo equipo. Y quiero decirles que este solo equipo no hace el trabajo completo. Esto es una parte del trabajo, porque mínimo necesitas una granja de este equipo. Y se las voy a mostrar a continuación para que puedan observarla. Por lo menos, aquí en esta foto pueden ver el sistema de minería que utilizan ellos. Y es una granja. Y yo les mostré una foto en video de uno solo de ellos. Imagínense cuánto hay en este contenedor. Y este contenedor se conecta a una ciudad hecha de muchas casas de minerías. Cada uno de esos contenedores es el que ustedes están viendo aquí al lado. Imagínense, cada máquina esa cuesta un dineral. Y todo esto para lograr sacar solamente una parte de un Bitcoin o 2 Bitcoin. Imagínense, esto puede minar, si acaso, ¿cuánto? 20 o 5 Bitcoin en una semana pudiera ser. Habría que hacer el cálculo, ¿no? Porque eso hay un cálculo matemático que se hace, ¿no? Estos equipos se llaman ASIC y esa es la tecnología que utilizan. Esta casa creadora se llama Bitmain, es una casa famosa y es la que hace estos equipos de minería. La pregunta que yo te hago a ti: ¿quién puede minar estos Bitcoin al día de hoy con estos equipos? Solamente las grandes ballenas, y hoy día sabemos que las petroleras están haciendo ese trabajo. Bueno, nuestra plataforma no utiliza esa tecnología, utiliza en este momento el Proof of Work que está ofreciendo Ethereum a través de las tarjetas de minería. Vayamos entonces con el Proof of Stake, que es el siguiente consenso algorítmico que quiero hablarle la noche de hoy. Y se trata de lo siguiente. ¿Qué es el Proof of Stake? Es la prueba de participación, así es como se llama ese protocolo. Este protocolo de consenso busca incentivar a los participantes para que posean en todo momento una determinada cantidad de monedas. O sea, esto funciona con billeteras. La posesión de monedas le permite ser elegidos por el proceso de selección aleatoria que se realizan para designar las tareas. Bajo este esquema, aquellos que tengan más reservas tienen mayor peso en la red y mayores oportunidades de ser elegidos. Una vez elegidos, pueden validar transacciones y crear nuevos bloques dentro de la red, permitiéndoles recibir ganancias e incentivos por el trabajo realizado. Entonces funciona de la siguiente manera. Tú tienes una cartera, aquí la puedes estar viendo, ¿ok? Esta cartera, que ustedes están viendo que yo la estoy moviendo, supongamos que es la mía. Para yo entrar en este nuevo sistema de validación Proof of Stake, yo necesito tener el software, tener un servidor que nunca se apague, tener una fuente redundante. Esto quiere decir que es un equipo que si la fuente explota, la otra automáticamente se prende y no se apaga nunca el equipo. Y tener un internet redundante también quiere decir lo mismo, que tienes 2 proveedores de internet mandando esta señal los 2 a la misma vez. Si un internet se cae, el otro está encendido con 2 proveedores diferentes. Y claro, pues si se te va el internet, aunque sea un segundo, te ponen una multa, te penalizan. Y si el servidor se apaga, madre mía, va a agarrar la cartera de monedas que tienes allí y te van a quitar Ethereum. La cantidad de Ether que va a tener cada wallet de Ethereum, lo mínimo son 32 Ether. Una vez que tú tienes tu servidor, tu acceso a internet, tienes el software y tienes la wallet cargada con 32 Ether, te conviertes en un validador del Proof of Stake. Esto quiere decir que puedes ofrecer el servicio y vas a recibir recompensas por tener tu equipo, tu energía, tu tiempo, tu internet y tu dinero convertido en Ether
al servicio de la red. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es muy económico y muy ecológico, porque un servidor pues no consume nada de energía. Es más, esto lo puedes hacer hasta con una portátil. Consigues una portátil que tienen baterías. La ventaja, si se va la energía eléctrica, ahí te queda eso prendido 8 o 9 horas, que tiene una ventaja superior a un servidor que tendría que tener, imagínate, un UPS que pudiera aguantar mínimo 8 horas en tal caso de que se fuera la energía. Y puedes solucionar lo del internet redundante muy fácilmente. Le bajas el software, pones allí la aplicación y cargas esa wallet con 32 Ether, que al día de hoy, pues cada Ethereum está alrededor de $2.300 aproximadamente, y lo pones a trabajar. Todas las semanas o cuando se termine de validar un bloque, te entra una recompensa a esa wallet, que tú la puedes retirar y es tu ganancia. No puedes tocar los 32 Ether que colocas. Claro, si tú eres osado y le pones 42 Ether o 100 Ether a esa billetera, vas a tener más oportunidad de poder validar y por ende vas a poder ganar mucho más recursos. Este es un sistema nuevo que se está implementando. Ahora mismo va en paralelo con el Proof of Work y llegará un punto donde se va a fusionar y lo que va a suceder es que va a desaparecer el Proof of Work y va a quedar el sistema de Proof of Stake como red principal dentro de la mainnet que existe hoy mismo en Ethereum. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que al día de hoy ya hay más de 300.000 computadoras y servidores que tienen más de 32 euros dentro de su sistema operativo y están ya ofreciendo el servicio. No te extrañe que de aquí a final de año ya tengamos 500.000 y tendremos un sistema súper ecológico que no va a tener que utilizar tarjetas de video que son costosas, que gastan mucha energía también, para poder tener una red fresca, económica, energéticamente y ecológicamente mucho más sana que lo que vendría siendo Bitcoin al día de hoy. Vayamos entonces con el otro sistema de algoritmo de consenso que existe dentro del protocolo de Ethereum y se llama el Proof of Authority. Y este es bien interesante, por cierto. Este protocolo de consenso tiene una marcada diferencia entre los otros, ¿no? Entre el Proof of Work y el Proof of Stake. Ello es debido a que el Proof of Authority o la prueba de autoridad se aprovecha de las identidades reales de los seres humanos para permitir la validación dentro de la blockchain. Esa es la diferencia que tiene sobre Proof of Work y Proof of Stake. Esto significa que los validadores ponen su identidad real, ponen su reputación como garantía y transparencia a través del sistema de KYC y KYB que ofrece en este caso One Ecosystem. Un proceso que incluye una selección arbitraria de dichos validadores confiables. Una situación totalmente distinta a la minería de Proof of Work, pero con similitudes al esquema de participación de Proof of Stake. Quiere decir que Proof of Authority y Proof of Stake tienen similitudes, pero el Proof of Authority utiliza la validación de un ser humano. Esto quiere decir que el sistema utiliza varias firmas y los validadores de esta firma ponen su nombre y apellido como garantía de la red a través de su documentación, que es el KYC. Y para los negocios sería el KYB. Entonces, esta validación de esta blockchain lo hace la prueba de autoridad, donde un consenso mínimo de 6 o 5 firmas pueden validar una transacción y se autoriza el proceso igual que lo haría el Proof of Stake, nada más que el Proof of Stake lo hace a través de tener monedas Ether dentro de una wallet. Acá se hace a través de un consenso directo bajo las consecuencias, pues, de tu reputación.
Y básicamente este es el futuro de las redes blockchain en el largo plazo. Eventualmente con Bitcoin no se va a poder hacer absolutamente nada porque es una tecnología que hace 13 años inició así y no se puede cambiar. El solo hecho de cambiar que sea Proof of Work, de Proof of Work a Proof of Authority o Proof of Stake, ya cambias automáticamente toda la blockchain y se bifurcaría y crearías otro sistema, que es lo que pasa con el sistema que ellos tienen de alta velocidad que se llama Lightning Network de Bitcoin, que en realidad pues lo que estás haciendo ahí es hacer un consenso fuera del blockchain de Bitcoin, donde tú das la autorización y haces la transacción de forma rápida, pero no estás usando la blockchain de Bitcoin en ese momento. El consenso se está haciendo fuera de la blockchain. Entonces, una vez que el consenso se realiza, pues se manda la información a la blockchain y se queda ya la transacción registrada en el bloque. Pero tú validaste y certificaste fuera de la red de que esa transacción es 100% segura y estás asumiendo ese riesgo. Y eso es lo que le da la velocidad a Lightning, pero no es que se pueda modificar la cadencia de bloques que al día de hoy genera Bitcoin. Eso no lo puedes alterar. Si lo alteras, vuelvo y repito, creas un fork, que es lo que llaman una bifurcación. Y de hecho ya ha pasado, porque hay muchos proyectos de Bitcoin que son bifurcaciones de la blockchain original del protocolo de Bitcoin. Bueno, esto básicamente era lo que quería tocarle la noche de hoy. Quería dejarle esta información que está en el libro blanco acerca de que muy pronto vamos a tener nosotros el One Forex, y según la información que está en el libro blanco, después que se mejoró la cadena de bloques en el 2021, la compañía centró sus esfuerzos en completar los proyectos de One Forex y de One Exchange. Eso está en el libro blanco, en su back office, lo pueden verificar allí y ahí tienen la información. De momento, eso era lo que yo quería tocarles la noche de hoy. Voy a revisar rapidito las preguntas para entonces ir al cierre y ver cuáles son sus comentarios rápidamente allí en la caja de chat. Veamos rapidito. Dice acá que ahora sí ya escuchan el audio, que se me fue sin darme cuenta, pero estas cosas pasan en el vivo. Después voy a tener que editarlo y el video va a estar pues desactivado por unas horas y después lo activaré nuevamente. Dice acá Mariela que muchas gracias por la información. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esto y dándole esta información. De momento no hay ni un tipo de pregunta. Recuerden, ya para finalizar, que todos aquellos que quieran el servicio VIP que Luxor TV le puede ofrecer para activar sus cuentas porque no pueden entrar porque le sale un mensaje de alerta roja, pueden contactarnos y le damos la asistencia. Si te sale la alerta verde, tengo un video en el canal que se llama cómo resetear tu password en One Ecosystem. Ese video es exclusivo para aquellos que les sale el mensaje verde. De momento, bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse, regalarme un like para expandir el canal y activar la campanita de notificaciones, que eso le va a ayudar mucho cuando estoy en vivo. También estamos en Telegram y en Telegram se pueden conectar al enlace que está debajo del comentario, debajo de la cajilla de comentarios. Ahí pueden ver el enlace, se suscriben al canal y automáticamente son los primeros en enterarse cuando estoy en vivo o cuando voy a hacer algo adicional o eventualmente hacer un streaming directo desde Telegram, porque ahí no hay censura y ahí puedo decir muchas otras cosas que por acá no puedo comentar acerca de lo que viene con el proyecto. Muchas gracias por su atención.